Sé que es difícil porque es fin de año, el viernes a las 7 de la tarde, pero bueno, es una actividad que va a estar buenísima. Y también que, bueno, creo que todos debemos estar de acuerdo que la Argentina necesita reformas estructurales, así que bueno, por suerte tenemos a Juan Carlos, a Laura, a Oscar, a Martín, que nos van a contar un poco, así que bueno, gracias a ellos por venir también. Bueno. Bueno, refuerzo un poco con algunas cosas de la estructura del panel. Soy Gonzalo también, economista y doy clase de econometría acá en la Facu. Bueno, y participo de Refresh. Un poco, como decía Rosario, y lo dijimos en los otros paneles también, que se dieron los últimos 2 martes. Ya discutimos un poco cómo viene el plan de estabilización de Milei, más la coyuntura macro, en el primer panel de todos. En el segundo dimos la discusión más de las diferentes alternativas y vías de desarrollo posibles que podía tener Argentina. Y este último nos parecía que estaba bueno dedicarle un tiempo más profundo a discutir qué reformas estructurales necesitaba Argentina. Muchos de nosotros vivimos esta última década, como decíamos en el panel pasado, donde todos los indicadores económicos empeoraron en términos generales, donde la calidad de vida de nuestra población empeoró, y eso nos hizo replantearnos un montón de cosas. Quizás muchos arrancamos la carrera pensando que las sabíamos todas y que no hacía falta tantas reformas, y terminamos estos últimos años diciendo, bueno, había que hacer un montón de cambios en este país. Estamos en ese proceso, estamos en esas discusiones. La realidad es que quizás nuestra sensación y nuestro impulso como los espacios que estamos organizando esto era que quizás faltaba un debate más honesto, más generar consensos en la discusión pública sobre qué reformas, tanto en lo fiscal, monetario, laboral y en el comercio exterior, necesitaba Argentina. Quizás la oferta que tenemos hoy en día o quizás lo que uno siente, ¿no? Es que en los últimos años a los sectores más progresistas les costó mucho dar debates estructurales, como que había cierta status quo en la discusión dominante, miedo, incomodidades a dar ciertas discusiones, y Milei en estos últimos 2 años, en este año, quiere reformar todo, quizás muchas veces tirando por la borda un montón de conceptos sociales que tenemos. Yo soy al menos de la idea, y creo que muchos de ustedes deben compartir, de que los economistas tenemos más acuerdos que quizás lo que se ve en el debate público. La idea es intentar que este panel sirva para ese diálogo y para que vayamos generando algunos consensos sobre qué se puede hacer en estas áreas. En ese sentido trajimos a las personas que consideramos que más saben de estos temas. Voy en orden, más o menos de cómo pensamos el panel, que va a estar primero Juan Carlos Jala, que es doctor en Economía de la Universidad de Harvard, investigador del CONICET y profesor titular de Economía Internacional acá en la facultad. Después va a seguir Oscar Cetrángulo con toda la parte fiscal. Él es Master of Philosophy, ¿está bien? Estudio de desarrollo en el... Sí, traduction, please. Bueno, investigador de CONICET, ex profesor titular de Finanzas Públicas. Laura D'Amato, que es doctora en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, docente de Macroeconomía Avanzada del SEMA e investigadora del IEP. Y por último, acá a mi derecha está Martín Trombetta, doctora en Economía por la Universidad de La Plata, investigador asistente del CONICET e investigador de integración socioproductiva en Fundar, hincha de River, eso te lo puedo decir. ¿Hay alguien que no sea hincha de River en la mesa? Hay pocos, yo soy... No, acá. ¿En la mesa Acá. o en...? Acá. Vos sí, vos también. Por alusión, debo decir. ¿También? Ah. Lo deberíamos haber coordinado. Bueno, la idea para que vayan pensando y vayan, si tienen preguntas, la idea es que haya primero 20 minutos de exposición tope. Vamos a estar un poco más restrictivos que otras veces en los tiempos, y que después hagamos una ronda de preguntas para que tengan unos minutos más cada uno para poder responder. Así que me callo, si quieren. Juan Carlos, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Refresh, El Germen, Variable Independiente y Misión Productiva. Un placer estar acá. Bueno, voy a decir un poco, quizás es un poco engañoso lo de reformas estructurales en lo que les voy a decir, pero va a tener algo de eso. El crecimiento de las exportaciones es crucial para el crecimiento.
No solo que muchos países, los países que se han desarrollado, se desarrollaron a partir y liderados por el crecimiento de las exportaciones, lo que se llama el export-led growth, sino que si no crecen nuestras exportaciones, no vamos a poder crecer como país. Muchas veces se habla de la restricción externa y es un término que se usa de distintas formas y se lo asocia a una idea de cómo se tiene que manejar la economía. Entonces, típicamente aparece este problema con tipo de cambio fijo y, bueno, cosas que ya vimos hace los últimos años y hemos visto este año, donde se impulsa el consumo, pero las exportaciones no crecen y entonces terminamos en crisis de balanza de pagos. Pero aunque no fuera así, aunque fuera un tipo de cambio flexible y no tuviéramos crisis, si las exportaciones no crecen, no vamos a poder crecer tampoco. Porque si quisiéramos crecer, en este caso no habría crisis de balanza de pagos, sino simplemente subiría el dólar, que es lo que quienes dicen no existe tal problema como la restricción externa, que en ese sentido no existe, pero sí en el sentido de que si sube el dólar, bajan los salarios reales, baja el consumo en términos real, en otras palabras, el país no crece. O sea, las exportaciones tienen que crecer. Sí, durante un periodo se puede financiar mayor consumo o mayor inversión con financiamiento externo, pero eso dura poco, podemos confiar en eso durante un tiempo, no permanentemente. Entonces, quiero decir, es algo central para el crecimiento que crezcan las exportaciones. Entonces, vamos a ver nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones vienen no creciendo hace más de 15 años. A futuro, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se ven nuestras exportaciones? Y pasa algo muy particular en estos momentos, que es que hay una fuerte expectativa de crecimiento exportador basado en los recursos naturales, basado en el petróleo de vaca muerta, en el gas de vaca muerta, en el litio, en otros minerales. Quizás el agro también que aporte más con la desregulación, que haya más, ¿sí? Y eso sí, es verdad, nos puede un poco aliviar la macroeconomía en los próximos, no sé cuántos años, 2, 3 años, tampoco tanto, tampoco crean que da para tanto. Pero sí, claramente alivia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los otros sectores? ¿Cómo afecta? ¿Es eso lo que vamos a exportar? Y la verdad que estamos yendo a eso, a concentrarnos cada vez más en exportar recursos naturales. De hecho, el crecimiento de la exportación de recursos naturales sí tiene mecanismos donde puede favorecer el crecimiento exportador de otros sectores. ¿Por qué? Porque en la medida que eso facilite la estabilización macroeconómica, y la estabilización macroeconómica por distintas vías favorece la exportación de otros sectores. Pero también es verdad que el crecimiento exportador de los sectores de recursos naturales también tienen un canal en el que perjudican, que es la apreciación cambiaria. Que puede ser no apreciación en términos de que puede ser sostenible mientras dure la explotación de los recursos naturales, o incluso puede ser más que eso, que creo que es lo que está pasando ahora. Y eso mantiene un dólar bajo. Hoy, de hecho, hoy el dólar que estamos teniendo en gran medida depende de esta previsión o está explicado por esta expectativa de que, bueno, nuestras exportaciones van a crecer. Sin esa expectativa, no sé si estaría en este nivel tan bajo. Igualmente, la explotación de recursos naturales llega hasta ahí. No tenemos tantos recursos naturales. Tenemos, para el corto plazo es un montón, nos puede destrabar. Pero para el largo plazo no es lo que nos va a permitir crecer. No tenemos los recursos naturales de Australia, no tenemos los recursos naturales de Noruega. No al menos lo que sabemos ahora que tenemos. Y además se acaban. Tarde o temprano se van a acabar y puede ser más temprano que tarde. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de pensar que el crecimiento exportador va a estar basado en los recursos naturales. Hoy es algo, creo que está fuera de la discusión eso, lamentablemente, y está esta confianza de que las exportaciones van a crecer. Políticos de todo el arco ideológico, cuando hablan de exportaciones,
se sienten confiados en que el crecimiento de vaca muerta y bueno, los sectores que ya dijimos quizás agregan turismo, economía del conocimiento, un par más, con eso nos podemos confiar. Sin embargo, bueno, no creo que sea así. Entonces creo yo, para el crecimiento a largo plazo, tienen que crecer nuestras exportaciones no commodities, no basadas directamente en la explotación de recursos naturales. Sí, un producto con más diferenciación, con más elaboración, basado en recursos naturales, no tiene la restricción de recursos que tiene el de recursos naturales en la medida que haya materia prima. Para decirles un ejemplo, hoy exportamos leche en polvo, bastante, no sé, más de $1.000 millones, andaremos por ahí, quizás me equivoco y son 2.000, ya no me acuerdo. Se me hizo una laguna ahí, pero bueno, andan en ese rango. Productos lácteos diferenciados exportamos muy poquito. Entonces tenemos mucho trecho para usar esa materia prima que en vez de exportarla como leche en polvo, hagamos algo con eso. Entonces no hay una restricción, hay un margen muy grande en donde no tenemos una restricción, a pesar de que estén basados en recursos naturales. Entonces la pregunta es ¿por qué no crecen las exportaciones de otros productos? Otros productos, me refiero a productos del agro con diferenciación. Les hablé recién de productos lácteos diferenciados, no sé, leches fortificadas, quesos, otro tipo de leches especiales, digamos. Se me están yendo algunos productos lácteos que quizás no se me vienen a la cabeza ahora, pero bueno, eso podríamos exportar mucho más. En carnes podemos exportar con mayor diferenciación. En frutas podemos exportar con mayor diferenciación. Agregarles certificaciones de calidad, tener una semilla nueva que tenga ciertas características. Hay un montón de dimensiones de diferenciación que se pueden aprovechar y se pueden explotar. También en la industria, obviamente. La industria es típicamente donde pensamos en productos diferenciados. Hoy en la industria exportamos quizás de productos diferenciados principalmente autos. Y después principalmente son commodities industriales. ¿No? Exportamos etileno, exportamos tubos sin costura, bastante no diferenciado. Exportamos quizás madera, no sé. Muchos productos que se venden como commodity, con muy poca diferenciación. Tenemos que exportar mucho más productos diferenciados. Eso así crecen los países en general exportando ese tipo de productos. Y entonces la pregunta es ¿por qué no crecen? Y les puedo decir algo, es difícil exportar, es mucho más difícil que exportar commodities. Cuando uno exporta commodities, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo. Uno saca el litio y ya está, y se vende solo, es un commodity. Uno saca petróleo y ya está, si lo sacó ya se vende solo, hay que ya transportarlo y resolver ese problema, no hay más problema. Vender un queso diferenciado, bueno, ya que hay quesos, vendemos quesos un poco, que ya tiene un grado de diferenciación, pero aún la mayoría de los quesos que vendemos tiene poca diferenciación, son barras de queso de 4 kilos, quizás o más, con poca diferenciación. Podemos tener mucha más diferenciación. Si ustedes van a las ferias de alimentación y ven los están franceses, españoles, italianos, la posibilidad de diferenciación son infinitas. Y eso se trabaja. Ahora les voy a decir más de cómo se trabaja eso. Pero eso tenemos poco. Entonces, en el agro, en la industria y en los servicios también. Entonces, es una problemática que no es sectorial, es transversal y afecta a todos los sectores. En todos los sectores podríamos estar exportando. Incluso, por ejemplo, en computación, uno puede exportar como horas código, un producto comoditizado básicamente, o puede exportar desarrollos customizados, que tiene mucho más diferenciación. Exportar esos productos es difícil, no es fácil. Yo eso lo estudié mucho. Y el gran problema es que requiere conocimiento del mercado externo, que los productores locales en general no tienen. Requiere un montón de cosas también, ¿no? Que mejore la calidad, que sepan cómo empaquetarlo, que sepan cómo comunicar la venta, cómo venderlo.
¿sí? Pero en el fondo de todo, el problema es falta de conocimiento del mercado externo. Muy difícil. Y de cómo es la demanda de productos, cómo son las prácticas comerciales. El productor que vende al mercado doméstico está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, que el producto tenga ciertas características. Cuando va afuera, eso no sirve. Y para que pueda hacerlo, tiene que entender ese mercado y adaptar su producto, su forma de producción, su forma de marketing a esas demandas de los mercados externos. Y entonces, para eso hacen falta políticas públicas. Hace falta todo un sistema de gobierno que reconozca ese problema y que reconozca que hay muchos insumos públicos que el gobierno puede proveer o puede motorizar que se provean de alguna forma, que el sector privado los construya, que permita a los exportadores o a los productores poder exportar productos. Eso requiere una atención y un foco de gobierno que hoy no existe, y no existió antes, y no existió antes, y no existió antes, no viene existiendo. Es un problema de este gobierno y es un problema de los gobiernos anteriores. Es un problema de falta de reconocimiento del rol de la exportación y del rol del sector en el crecimiento económico y del rol del sector público en hacer que esas exportaciones se generen. Por supuesto, muchos van a decir la estabilidad, saquen regulaciones, dejen que el sector privado florezca, nivelen las reglas de juego, nivelen la cancha y todo va a ocurrir solo. La verdad que viniendo a un país como Argentina, donde las cosas estaban tan tergiversadas, un poco de eso puede haber, obviamente. La estabilidad económica claramente sirve, que los exportadores tengan acceso previsible a los insumos importados. Si yo quiero exportar un producto diferenciado, tengo que poder importar insumos diferenciados. Y si no tengo previsibilidad sobre el acceso a esos insumos, más allá de que el arancel sea 10, 15 o 20, no me voy a jugar, porque no me puedo jugar una inversión en marketing, en viajar, en hacer un montón de cosas que después no tengo el acceso al insumo, no puedo tener la calidad que tiene el producto, las características que tienen, y de afuera me van a cortar el chorro, no me van a comprar más. Entonces sí es importante. Quizás cosas de desregulación en términos de facilitación de comercio también son importantes. Pero con eso no alcanza. Muchos países de la región ya hicieron todo eso. Y también se preguntan qué tenemos que hacer para que nuestras exportaciones crezcan, porque no están creciendo. Han crecido hasta cierto punto, pero no lo suficiente para generar un desarrollo exportador y liderar un crecimiento económico. Se lo plantea Uruguay, se lo plantea Chile, se lo plantea Perú, se lo plantea Colombia, se lo plantea México. Son países que se plantean qué tenemos que hacer para que aumenten nuestras exportaciones. Muchos de estos países, por suerte, lo reconocen como un problema central de política pública. Nosotros no lo reconocemos como un problema central de política pública. Si yo les digo un actor central en esta dificultad de entender los mercados externos y hacer política pública para ayudar a los productores a generar este conocimiento de cómo se hace para llegar a los mercados externos, es la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y quizás los que no tomaron mi curso, la mitad no saben lo que es. Tendría que ser algo que, acá tenemos 2 personas al menos que trabajan en esa agencia. En otros países saben perfectamente lo que es, y el sector privado sabe perfectamente lo que es. Y el presidente se saca fotos con quien dirige ese organismo para mostrarle al sector privado que la exportación es importante y que van a estar apoyando todo ese esfuerzo exportador que puedan hacer las empresas. ¿Qué incluye? Les empiezo a decir cosas para que no pensemos en el aire. Si ustedes quieren ir afuera, hay un bien público que es lo que se llama la inteligencia comercial. Ayudar a los exportadores a entender el mercado externo, quiénes compiten, qué características tiene, qué regulaciones hay. Esa es toda información que es un bien público. No tiene sentido que cada productor se ponga a conseguir esa información ellos, ¿no? Entonces, por eso las agencias en todo el mundo que hacen una actividad importante de inteligencia comercial. Fundamental. También hacen capacitación.
Capacitación en qué? Bueno, todas estas cosas, en tratar de ayudarlos a entender qué hay que hacer para salir afuera. Eso quizás, bueno, ese curso lo pueden pagar, pero también hay un bien público que es la estandarización de lo que se llaman las buenas prácticas exportadoras, el establecimiento de materiales, la formación de consultores. Son todas cosas que se hacen. Política de calidad. Hay toda una política enorme, y si yo le empiezo a hablar de calidad no termino más, de todos los bienes públicos involucrados en la calidad, desde la metrología, la normalización, la acreditación, las reglamentaciones técnicas domésticas que pueden ayudar para que el sector privado doméstico suba su calidad y se le sea más fácil salir afuera. El apoyo a los instrumentos financieros conectados con la exportación. Bueno, y así hay un montón de política pública directamente relacionada con ayudar a la exportación. Eso hoy no está priorizado, número uno, fuertísimo. Y eso es lo que nos va a hacer, a ayudar a, ahí entra la palabra que ustedes querían que hace, como que sea una reforma estructural. Yo a eso lo llamaría una reforma estructural, porque nos va a ayudar a cambiar la estructura productiva del país. No cambiarla necesariamente en términos de sectores, no lo pensemos así. Cambiarlo también en términos de, piénsenlo verticalmente, dentro de cada sector, ¿qué producimos? ¿Producimos el commodity no diferenciado o producimos el bien de más calidad con diferenciación que se cobra mucho más caro y que por eso puede pagar salarios más altos? Y por último, esa política proexportadora tiene que estar conectada con toda la política productiva. Y ese es otro gran problema. Y otro gran problema incluso y particularmente de quienes les gusta la política productiva y piensan que el Estado tiene que intervenir en la política productiva, que se plantea disociadamente la política exportadora de la política productiva. Sin embargo, para decirle en una palabra, no es que ya tenemos los productos y el problema es venderlos. No es un problema que los embajadores se tienen que mover más, que se tienen que mover más. Pero con eso no alcanza, porque no tenemos el producto. Porque no tenemos el productor que entienda el mercado para saber qué producto tiene que producir para venderlo. Entonces es un problema desde la parte productiva también. Y eso se ataca desde la política productiva también. Desde lo que son los programas de apoyo a la producción, que hay millones, bueno, ahora hay muchos menos, pero que sigue habiendo, desde la acción del INTI, desde la acción del INTA en el agro, desde un montón de organismos públicos apoyando la producción, que tienen que estar pensando y también conectados con quienes hacen el esfuerzo de salir afuera, para que ese esfuerzo de salir afuera esté conectado con lo que se necesita en términos productivos para poder exportar. Así que esta sería la conclusión. Tenemos que exportar más. Productos diferenciados. Hoy estamos yendo a una matriz exportadora principalmente basada en recursos naturales. Exportar productos diferenciados no es tan fácil, tampoco es imposible, pero hay que tener un foco de política pública. Y ese foco de política pública no es en dar subsidios a la exportación, no es darles exenciones impositivas a sectores potencialmente exportadores, como el RIGI, yo no creo que pase por ahí, sino es en construir los bienes públicos que ayuden a los sectores productores del agro, de la industria, de los servicios, del turismo, todos los sectores, a poder vender al exterior producción nacional, en el sector que sea. Y eso tiene que estar coordinado, tanto la parte, el front-end, digamos, de la exportación, con la política productiva. Bueno, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por acompañarnos acá. Bueno, Juan Carlos fue entrando en tema, en los déficits estructurales que tiene nuestro país, y ahí me toca hablar del lado de la política fiscal. Entonces, nada, lo primero que uno hace cuando va a una seminario de este tipo es ver el título. El título es ¿hace falta alguna reforma estructural? La respuesta es muy obvia y es sí, con eso terminamos, nos vamos. Y lo podemos decir porque si, a medida que uno entra dentro de lo que hay que hacer y qué tipo de reformas, pasan dos cosas. Una, ¿en qué áreas? En todas, y todas son todas. Las cosas,
lamentablemente no se han hecho bien a lo largo, no del último año, ni de los últimos 5, ni de los 10. Cuando hablamos de políticas públicas, yo creo que tenemos que ir más de medio siglo para atrás y vamos a encontrar que este es un punto. No sé si en lo que habló Juan Carlos pasa lo mismo, pero en términos de políticas públicas hay como pecados originales, como problemas originales en las políticas, agravados por las reformas que se hicieron. Digamos, las reformas que se hicieron a lo largo de los últimos medio siglo, por decir algo, no solo no solucionaron, sino que agravaron cada uno de los problemas. Entonces, nada, explicar eso área por área lleva más de un curso, digamos. Los que fueron alumnos nuestros en la facultad saben que estamos 4 meses con esto y no lo agotamos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es usar el menor tiempo posible en dar los títulos, pequeñas. En todo caso, después, si quieren, lo seguimos charlando en los temas que a ustedes les interese. Yo lo primero que diría es que una forma de entrarle, ¿no? ¿Qué es una reforma estructural para el gobierno hoy? Si uno le preguntara a alguien del gobierno hoy qué es una reforma estructural, diría, no, el cambio estructural es no tener déficit fiscal. Ah, qué novedad, digamos. Eso es así en cualquier lado del mundo, en cualquier situación, salvo en la Argentina, por alguna razón. Pero yo ahí, perdón, tengo un tema, no digo personal, pero que me molesta mucho, que es la idea de la relación entre el déficit fiscal y los políticos, que hay un tema ahí, ¿no es cierto? La casta, los políticos, qué sé yo. Si alguien que hizo nuestro curso o mira las series fiscales, sabe que el peor déficit fiscal que tuvo la Argentina fue en la época de Martínez de Oz, ¿no es cierto? Y que en Martínez de Oz hasta la Guerra de las Malvinas, digamos, la época de la dictadura. Cuando uno mira la serie, más allá de los vaivenes y las crisis, lo que hay es una tendencia impresionante en búsqueda del equilibrio fiscal, que va desde el gobierno de Alfonsín hasta el gobierno hasta el gobierno de Duhalde y principios del gobierno de Néstor Kirchner. Uno encuentra una tendencia, es impresionante, como miren el gráfico y lo van a ver. Uno puede decir hubo hiperinflación, hubo crisis, la tendencia fuerte hasta llegar a equilibrio primario en los 90, que no alcanzó con la convertibilidad, y superávit fiscal en el 2004-2005, en la salida de la crisis. Entonces, ese no es un punto menor. En términos macrofiscales, los problemas que teníamos los habíamos resuelto en la salida de la crisis. Nosotros salimos de la crisis sin inflación y sin déficit fiscal, con superávit fiscal. Ese no es un tema menor. Entonces, en los términos macrofiscales, el descalabro fue 2007-2020, si se quiere. Ahí lo que tuvimos fue, pasamos de un superávit fiscal de 7 puntos del producto a un superávit de 3 a un déficit de 7, y aumentamos 9 puntos la presión tributaria. O sea que logramos gastar 19 puntos del producto y realmente no resolvimos ninguno de los problemas estructurales. Eso no es un tema menor. La cuestión macrofiscal hay que tenerla en cuenta. Entonces, cuando uno habla, alguna vez discutimos cuándo se fue al carajo el Perú, ¿te acordás cómo había sido la Argentina? Cuando hice un seminario acá hace varios años, yo diría que el 2007 es un momento clave, cuando se empezaron a mentir los índices de inflación, se empezó a financiar gasto con emisión monetaria, entonces recuperamos la inflación, recuperamos el déficit y despilfarramos plata sin resolver ningún problema, digamos. Hoy tenemos más pobreza que lo que teníamos en aquel momento, el sistema educativo está peor, el sistema de salud está peor. ¿Qué pasó? Entonces, miremos qué reformas estructurales, ya no desde lo macrofiscal, sino punto por punto, de dónde venimos. Entonces, tal vez el área más estudiada en términos de reforma estructural por el impacto sobre la situación fiscal es el sistema previsional. ¿Sí? El origen del problema del sistema previsional está en el año 1958, no está en el año 90, 2001. En el año 58, el gobierno, para resolver un problema de la emergencia, decidió en una ley poner el 82%. Interpelado el miembro del oficialismo de aquel momento, del gobierno de Frondizi, que era Melchor Pose,
acerca de si ese número es sostenible, Beltrán Pozzi dijo, y eso está en el diario de sesiones, no, perdón, esto lo hacemos en la emergencia porque hay una demanda muy fuerte de los jubilados por la pérdida por inflación. No hay ningún análisis de sostenibilidad, salimos del paso con esto, que es mantener el salario de bolsillo, y en el verano del 58 al 59 vamos a mandar al Congreso una reforma estructural que sea sostenible, Hubo 2 senadores que preguntaron sobre eso, que fueron Perete y Rocha Recart. Esa reforma nunca se mandó al Congreso, y hoy todos los argentinos, o buena parte de los argentinos que no estudiaron el tema, creen que el 82% es la meta a lograr, creen que todos los países del mundo tienen un sistema previsional que paga el 82%, bueno, y así nos va. De hecho, y ahí punto, la reforma de los 90 que intentaba resolver eso, le quita al sistema buena parte de los recursos, porque se van los aportes personales y parte de las contribuciones, y ¿qué promete a los jubilados que aportan la mitad de lo que aportaban antes? ¿Qué prometen como tasa de reemplazo? 80%. Qué fantástico, ¿no? ¿Y por qué? Y porque si no, no pasaba el Congreso. ¡Ah, qué genial! Entonces, ojo, no es solamente el problema es viejo y la solución es imperfecta. Y cuando el siguiente gobierno dijo, no, el problema fue la capitalización, armó un sistema de reparto que era mucho menos sostenible que la capitalización y que el reparto original. Nada. Entonces, cuando toda la región estaba discutiendo cómo hacer para dar una prestación no contributiva para los informales que no podían aportar, nosotros dijimos, no, a la gente la jubilamos, sacamos una moratoria donde dijimos, toda aquella persona que cumple 60 o 65 años, hombre o mujer, balance si se lleva una jubilación. Así sea Malita Fortabat, sea una persona que duerme en la calle o sea mi tío. Entonces, por eso la cobertura previsional en ese momento llegó a ser el 97%. Digo, después no nos quejemos del problema previsional que tenemos. Ya, y este gobierno lo que hace es, bueno, bajamos el gasto previsional a 3 puntos del producto y que pueda arreglarse, que se arregle. Uno. Otro tema, salud. Salud, en la época de Carrillo, como en todo el mundo, se armó el sistema de salud, etcétera, etcétera. Y en algún momento hubo un pacto entre Onganía y los sindicatos peronistas. Estamos hablando de años 69, 70. No estamos hablando del gobierno de Menem, del gobierno de Alberto Fernández. No, en la época de Onganía decidió que, hay un sistema de seguro social en salud, en donde no todos los trabajadores tienen la misma cobertura de salud. Único sistema de seguridad social en el mundo en donde cada trabajador tiene una prestación que tiene que ver con su salario. En ese momento del salario del gremio, no de la persona. Y la caja se la dan a los sindicatos para que haga política. Y además, como si fuera poco, a los sindicatos se les sacan los enfermos. Pues dicen, no, como los mayores van a tener mucho gasto, los sacamos de la obra social y se lo damos al PAMI que lo maneja el Estado. Eso pasó en el año 69, 70. En la plataforma del Plan Trienal de Cámpora estaba, la primera línea era la derogación de la 18610. Y nunca lo hicieron porque le convenían. Pasaron el gobierno militar siguiente, nadie lo pudo resolver. Lo quiso resolver el gobierno de Alfonsín, digamos, cierto, con las leyes de democracia sindical y la reforma de Neri. No pasó. Hubo un intento muy valioso en el gobierno de Duhalde de no reformar eso porque ya era imposible, pero ir retocándolo para acercarse a un sistema más equitativo. La gestión de Ginés del 2002-2003. Hoy Ginés es mala palabra, pero fue el único que trabajó en ese sentido. Y las reformas posteriores del gobierno de los Kirchner y del gobierno de Macri empeoraron la situación cuando permitieron no solo el descreme de ese sistema, sino la posibilidad de que cada uno use el transporte obligatorio como parte de pago de un sistema privado. En un sistema de seguridad social eso no existe. O sea, de considerarlo un bien social, para los que sepan, se considera un bien meritorio. Es el peor mundo de la salud. Puedo seguir con varios temas, pero voy a elegir. Educación. El problema de la educación en un país federal es bien grave. ¿Por qué?
Porque si bien la idea de acercar las decisiones a la ciudadanía tiene mucho que ver con la democracia, en un país con disparidades regionales tan grandes, estamos hablando de un país en donde el producto por habitante de Santa Cruz y de la capital federal y de la ciudad de Buenos Aires es 8 veces el de Formosa, ¿sí? Entonces, si yo digo el sistema es provincial, lo mismo que con la salud pública, ojo, tengo que armar un sistema de contrapesos, de compensaciones. Si yo creo que la educación es importante para la igualdad de oportunidades y para la equidad de la sociedad. No se hizo nada de eso. Hubo algunos intentos muy marginales y cuando vinieron las reformas lo que hicieron fue reformas negociadas con los sindicatos para aumentar los salarios. Los sindicatos no son quienes para defender una reforma, digamos. A nadie se le preguntaría cómo mejorar la producción de quesos o preguntarle la opinión al sindicato de trabajadores del queso. No sé, los tipos de sindicatos lo que quieren es ganar más plata, tener más salario. El sindicato de maestros quiere tener más salario. Pero el sindicato de maestros no tiene por qué tener como ideal mejorar la educación. Es otra cuestión. Como un enfermero o un médico no tiene como ideal mejorar la salud. Quiere ganar más plata. Es lo lícito. Ahora, tiene que haber sanitaristas, tiene que haber educadores que discutan la reforma. Nosotros despilfarramos 2 puntos del producto con la ley de financiamiento educativo para aumentar la salario docente. Y no aumentó ningún indicador. A nosotros nos tocó, en el instituto, fuimos contratados en su momento para hacer análisis de las pruebas PISA de la Argentina, el informe de las pruebas PISA del 17, 18, cuando estaba, lo hicimos acá en el instituto. Nada, la reacción era llorar, porque uno tenía ahí los datos de todas las escuelas del mundo, te dan las bases de datos de todas las escuelas de todo el mundo, y digamos, es terrible, la situación de la educación en la Argentina es terrible, y no hay políticas de contrapeso. Entonces ahora lo que hay es un gobierno que dice que cada provincia se haga cargo de la educación. Es una barbaridad. Digamos, si una reforma estructural de la educación debería ser la recuperación de la política nacional de educación. Digamos. Si una provincia no cumple con niveles mínimos de educación para su población, para los chicos, esa provincia debería ser intervenida. No la provincia, pero por lo menos el sistema educativo. Eso es una reforma estructural. Intervenir el sistema educativo de una provincia que no logre cumplir con ciertos requisitos de nivel educativos, etcétera, etcétera. Eso no se cumple. Entonces, hoy estamos en una situación bastante compleja, no se podría seguir con distintos sectores. Sector por sector, lo que vamos a encontrar es eso, problemas estructurales muy, muy viejos y reformas que en su mayoría han empeorado los problemas estructurales. Entonces, nada, uno puede estudiar a fondo cada uno de estos sectores, pero lo que está notando, digamos, como cierre general, ¿por qué pasa esto? Porque no es cuestión de hacer un análisis caso por caso. ¿Cuál es la reflexión general? La reflexión general es que este país está teniendo serios problemas para discutir reformas, cualquier tipo de reformas. Hay una debilidad muy fuerte en el tipo de debate político, los partidos políticos han dejado de tener un rol importante, no es un lugar, los partidos políticos dejaron de ser un lugar donde tener ciertos consensos sobre líneas directrices de las reformas. En otros países o incluso en nuestra historia uno sabía que un partido conservador quería este tipo de reforma, un partido más socialista esto, y en el Congreso y en los espacios donde había un debate sobre hacia dónde iba cada reforma. Y hasta hace no mucho tiempo el Congreso era un espacio de búsqueda de consensos. Hoy es muy difícil encontrar consensos porque es muy difícil encontrar posiciones sobre las cuales discutir y encontrar consensos. Entonces, si no están las posiciones claras, es muy difícil encontrar para dónde vamos. Bueno, yo llegaría hasta acá y dejo un poco de espacio para que me pregunten cosas específicas. La verdad que gracias por invitarme, me parece un espacio muy, muy interesante. No conocía yo a las agrupaciones, yo este año dejé de dar clase acá en la facultad y me enteré un poco charlando ahora sobre estas distintas agrupaciones de graduados y alumnos que se juntan para abrir la posibilidad de debates. Me parece que está buenísimo.
Me parece que es un momento interesante para el debate, porque, digamos, con todas las dudas y resquemores que podamos tener, es un momento en el cual creo que estamos planteando, que esta sociedad llegó a algunos niveles de debilidad de crecimiento, de pobreza, de dificultades enormes y condiciones sociales muy deterioradas como para que, digamos, bueno, tenemos que emprender algunos cambios. Entonces me parece bárbaro que estemos discutiendo y me parece que eso es un buen camino, digamos, también un poco en la dirección de lo que, obviamente, lo que podamos discutir acá no va a tener demasiadas repercusiones, pero yo creo que gran parte de lo que nos pasa tiene que ver con la imposibilidad de esta sociedad de generar consensos, digamos, ¿sí? O sea, un hacer de la política económica que sea transparente y sea el producto de un consenso de la sociedad acerca de cómo queremos que sea esta nación, cómo queremos crecer, ¿sí? Obviamente con oscilaciones según en un país democrático esté un gobierno u otro, más inclinado hacia más progresismo, menos progresismo, pero con políticas que realmente reflejen esos consensos, esos acuerdos o desacuerdos en todo caso, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me toca hablar de las instituciones monetarias, ¿sí? Entonces yo, sigo un poquito así de lo que, y no importa, sino la presentación, no pasa nada, pero yo creo que yo quería un poco, sobre todo porque estos años me dediqué bastante a la historia monetaria y a temas de historia, entonces quería traer la historia, porque me parece que, es importante para pensar lo que, cómo encarar en todo caso unas reformas, cómo pensar las instituciones monetarias hacia adelante. Es bueno revisar la historia para ver los errores que cometimos, los caminos en los cuales nos equivocamos, digamos, ¿sí? Cuando seguramente algunos estaban convencidos de que era el camino que había que seguir, ¿sí? Entonces, bueno, ahí puse una frase que para mí es importante de Sargent, que básicamente esta idea de que la persistencia de la inflación como un fenómeno que nos recorre a través de nuestra historia y a muchos países también, es en general, tiene un origen fiscal generalmente, ¿no? Entonces, no voy a avanzar un poquito, ¿no? Yo creo que, el gráfico ilustra un poco esa enorme volatilidad, esa historia monetaria de Argentina que es tan espasmódica y accidentada, ¿sí? Me parece que está bueno enfocarse en la historia desde el punto de vista monetario, en la historia moderna, digamos, a partir de 1935, cuando se crea el Banco Central y de alguna manera el Banco Central, aparece un Banco Central que tiene el monopolio sobre la emisión de la moneda, que se crea en un contexto, de salida de la crisis del 30 y que va a estar, va a tener unos objetivos bastante claros, que son los de la estabilidad nominal, y que también va a tener cierta capacidad de acción para moderar el ciclo. Porque en esa época esa era una preocupación, ¿no? El hecho de que Argentina era una economía muy abierta, los flujos de capitales al comercio, y eso le traía mucha volatilidad, digamos, ¿sí? Entonces, el rol del Banco Central era tratar de moderar el ciclo, los ciclos de crédito, etcétera. Bueno, un poquito, como vemos, la volatilidad va aumentando a través de la historia. Yo creo que hay una ligazón bastante grande entre esto y qué pasa con las instituciones fiscales y las instituciones monetarias. No casualmente nuestra primera crisis de stop and go, digamos, ¿sí? Se produce en el año 1949, después de una expansión fiscal enorme que fue facilitada justamente por la reforma del Banco Central en el año 1946, que dio vuelta completamente el rol del Banco Central, que empezó a ser algo así como una especie de banco de desarrollo, prestamista, de última instancia, no de los bancos, sino del gobierno, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se inicia, una primera etapa de inflación alta, moderadamente alta. Hay
idas y vueltas, se reforma en el año 57 la Carta Orgánica del Banco Central, se vuelve un poco a lo anterior, pero como un poco contaba Oscar, en el plano de la política fiscal, la verdad que ahí no hay muchos avances. Vuelve otra vez la idea de usar un poco la política monetaria y el Banco Central para dirigir recursos, para redistribuir ingresos entre sectores. En 1974 se vuelve a reformar la Carta Orgánica del Banco Central con un espíritu muy parecido al año 46, y en el año 75 tenemos un pico inflacionario que está cerca de una hiperinflación. Viene una década muy difícil, digamos, apertura financiera y digamos, crisis bancaria, crisis de deuda en el año 82 y inflación altísima, digamos, con la persistencia de los desequilibrios fiscales. Y bueno, muchos intentos de estabilización que, bueno, duraron por algún tiempo, pero no fueron suficientemente exitosos. La hiperinflación, nos vamos a la convertibilidad, que nos lleva a una especie de calma, digamos, en el plano de la nominalidad, pero también nos ata a un régimen monetario y cambiario tremendamente rígido, que nos va a dejar sin ninguna herramienta frente a la ocurrencia de distintos eventos. Y eso es lo que le pasó a Argentina en esa época, y finalmente entramos en una especie de depresión, con un régimen, digamos, monetario que era un corsé o un chaleco de fuerza, digamos, para la economía. Y bueno, la salida de esa crisis es muy dolorosa. Sin embargo, bueno, al principio, y también por condiciones externas muy favorables, la realidad es que la economía transita una primera etapa con una nominalidad, digamos, salvo un pico a la salida de la crisis, con una nominalidad bastante tranquila, hasta que un poco después, un poco como señalaba Oscar, hacia 2007, y posteriormente empieza de nuevo, digamos, esta idea de que la manera de hacer crecer la economía era mediante una fuerte expansión del gasto agregado, ¿no? Sin demasiada contrapartida desde el punto de vista de la oferta. Y bueno, ahí empiezan a aparecer de nuevo las presiones inflacionarias y también pasamos del equilibrio fiscal, que ahora voy a mostrar, al desequilibrio, ¿no? Entonces las crisis son un fenómeno recurrente para Argentina. Tuvieron formas distintas, fueron crisis de stop and go, crisis de balance de pago, con devaluaciones, crisis bancarias, crisis de deuda, hiperinflaciones. Hay un fenómeno común, me parece, que es que en general las crisis suelen ser precedidas de periodos de boom, donde el gasto agregado tiene un impulso muy grande. Y eso me parece que tiene que ver con la prociclicidad de la política fiscal, ¿sí? O sea, realmente en parte esta nominalidad tan alterada está muy vinculada a lo fiscal, ¿sí? Eso obviamente va a tener un impacto muy significativo sobre el desempeño de la economía y nos va a ir alejando un poco de lo que le pasa a los países más cercanos, que yo acá lo que quise mostrar es, bueno, por un lado, cómo Argentina, el periodo 70-2022 diverge claramente un poco del desempeño de los vecinos, digamos, ¿sí? En términos de la tasa de crecimiento del producto per cápita, pero también, si ustedes miran en la columna del medio, tenemos la volatilidad, digamos, ¿no? El efecto de la volatilidad sobre el crecimiento también, la volatilidad nominal y su impacto sobre la volatilidad del producto per cápita. Entonces, lo que uno ve es que para el periodo 70-22, si uno compara los países, no ve tanta diferencia para este periodo largo, pero si uno se va al periodo 90-2022, bueno, ahí Argentina se separa un montón, digamos, de los países que habían, que en algún momento tuvieron también la problemática argentina en términos de desequilibrios fiscales, inestabilidad nominal. Bueno, Argentina queda ahí, con una volatilidad del producto per cápita tremenda y nuestros vecinos, bueno, hicieron bastantes esfuerzos y lograron estabilizar en general su macro, digamos, ¿sí? Bastante, digamos, casi todos ellos, ¿sí?
Entonces, la crisis, obviamente, bueno, yo creo que esto lo podemos obviar. Este es un rasgo, digamos, que nos acompaña a través de toda nuestra historia monetaria. Yo marco un punto para mí importante, que es la primera reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en el año 46, porque ahí es como que de repente una institución que tenía un objetivo muy definido, nada, su rol digamos, de una manera también encubierta en algún sentido, se va a transformar completamente. ¿Por qué? Porque esa Carta Orgánica lo que hace es nacionalizar los depósitos. ¿Qué quiere decir eso? Que se termina con la intermediación financiera, básicamente, ¿sí? Los bancos captaban depósitos por cuenta y orden del Banco Central, a tasas que estaban reguladas por el Banco Central. Y por otro lado, los bancos para darle crédito a las empresas iban al Banco Central y el Banco Central les daba redescuentos. O sea, redescontaban sus carteras. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el manejo del crédito estaba totalmente centralizado en el Banco Central y podía ser dirigido hacia los sectores que al gobierno le parecía que era a los que había que dárselos. Entonces, realmente una institución cuya objetivo había sido asegurarle a los ciudadanos que, digamos, que había un medio de pago cuyo valor iba a preservarse, se desvanece, no existe más, es otra cosa. Y esto esto se hizo de una manera absolutamente poco transparente para los ciudadanos, ¿sí? Entonces, bueno, después, nada, tuvimos varios episodios, idas y vueltas con la Carta Orgánica del Banco Central. Yo digo esto no porque tengo apego, no creo que porque escribamos una muy buena Carta Orgánica del Banco Central nos aseguramos la estabilidad nominal. No quiero simplificar las cosas. Pero, digamos, eso sí refleja de alguna manera las dificultades, ¿no? Las dificultades que tenemos en esta sociedad para lograr consensos democráticos, ¿sí? Acerca de cómo vamos a administrar los recursos, cómo vamos a restringirnos para poder funcionar como una nación y poder desarrollarnos, ¿sí? Acuerdos explícitos, ¿sí? Que puedan ser consensuados y discutidos, ¿sí? El resultado de no poder hacer eso es tener instituciones que son muy frágiles, ¿sí? Y eso yo creo que a lo que nos ha llevado a tener un manejo muy corporativo, digamos, de los recursos públicos, ¿sí? Donde quienes están en el gobierno van a direccionar recursos hacia aquellos sectores que se considera que son claves para algo, ¿sí? Y todo eso es muy poco transparente, ¿sí? Entonces tenemos una superposición, digamos, de instituciones que yo creo que parte de las cosas que dijo Oscar tiene que ver con esto. Esto nos ha llevado a tener déficits persistentes y obviamente el resultado de eso es la inflación y también es el hecho de que tenemos una economía que en ese contexto ha crecido muy poco y tiene también muy baja productividad. ¿Sí? Entonces, a mí me parece, bueno, ahí hay como un espejito, está graficado en el eje de la derecha el resultado fiscal, en el eje de la izquierda está el impuesto inflacionario, y bueno, van muy juntos en general. Podemos ver que en esta primera, digamos, de 1900 a 1930, tenemos algunos periodos en los cuales tenemos algún resultado fiscal positivo, el impuesto inflacionario era muy poco importante, yo diría un poquito el periodo 31-45 también, el impuesto inflacionario empieza a cobrar peso básicamente a partir de los mediados de los años 40 y prácticamente muy poquitos, muy poca evidencia de un resultado fiscal positivo, como decía Oscar, en parte durante los años 90, pero eso después se va, yo creo que también atado a la rigidez del régimen y a la posibilidad de que el país también pudo endeudar, digamos, financiar un poco el gasto o el exceso de gasto por sobre lo que generaba con deuda. Entonces, eso no estuvo reflejado en el impuesto inflacionario, pero el desequilibrio, digamos, el equilibrio fiscal duró poquito, ¿sí? Y después el periodo que también mencionaba Oscar, donde tenemos, bueno, esta oportunidad, porque esto realmente es una oportunidad, ¿no? Que perdimos, porque decidimos que le íbamos a dar a la economía con todo, a todo el impulso al gasto agregado, ¿sí? Pero cíclicamente. Bueno, el resultado es que finalmente volvimos a la alta inflación o altísima inflación, ¿no? Porque el último punto que tenemos acá, 2021, es una inflación que está realmente bastante descontrolada, ¿sí? Estamos cerca de ir a
un episodio hiperinflacionario, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que si uno mira cómo fueron ocurriendo estas reformas, en general las reformas anteceden, o a veces, digamos, a veces anteceden las crisis, a veces no tanto, a veces es al revés, un poco a veces las cosas se adaptan a las necesidades del momento, digamos, las reformas se hicieron un poco para darle un giro completamente diferente a los objetivos del Banco Central, como yo decía, y eso hubo idas y vueltas, también a veces después del 2002 se hicieron ajustes porque había necesidad de hacerlo, a la Carta Orgánica del Banco Central. En 2012 se le cambian completamente los objetivos al Banco Central. De nuevo, no me preocupa la letra escrita, sino lo que eso tiene por detrás, digamos, ¿no? El resultado de eso es que tenemos una economía que no tiene, digamos, que va perdiendo su moneda, digamos, ¿sí? Si uno mira a la década del 30 y hasta mediados del 40, Argentina tenía niveles de intermediación y de monetización que eran importantes para esa época. No volvimos nunca a eso, no retornamos, ¿sí? Y en el último tiempo ya vamos en declinación, ¿sí? No, a eso no se volvió, digamos, ¿no? En realidad esos niveles eran razonablemente altos para esa época. Hoy los países tienen niveles de monetización bastante más altos, ¿no? Y bueno, ligado a eso, lo que digamos, un poco la contrapartida de eso es que tuvimos durante casi todo el tiempo tasas de interés reales, o sea, represión financiera, ¿no? Tasas de interés reales negativas. Entonces, nada, a mí se me ocurrió esto, ¿no? Pensar un poco en la moneda como una institución social, ¿no? Entendiéndola, me gustó porque estaba mirando un artículo de difusión muy lindo del Banco de Inglaterra, que habla sobre el rol, en el mundo moderno, el rol del dinero, y refiere al dinero como una institución social, ¿sí? Entendida como, entonces, bueno, él le dedica bastante a algunas ideas de Adam Smith. Después está citado Mervyn King, que fue el presidente del Banco Central en el periodo en el cual el Banco Central de Inglaterra se hizo independiente, inició toda una etapa bastante exitosa, digamos, de estabilización de la economía. Entonces él habla, se refiere a Adam Smith, y lo que dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Que dice, bueno, en realidad no es que las economías, digamos, son prósperas porque la gente busca su propio interés. También la gente lo que tiene es lo que él llamó sympathy, que sería algo así como, yo diría como empatía, ¿no? La noción de que para que todos podamos funcionar necesitamos tener que restringirnos, ¿sí? Ponernos de acuerdo, consensuar acerca de que, bueno, tenemos que restringirnos en muchas cosas para poder funcionar, tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso implica ponernos restricciones, ¿sí? Entonces, eso me parece interesante, porque el dinero es esencialmente una institución, y es una institución que está basada en la confianza, ¿sí? En la creencia de que es una institución en la que, digamos, que solo puede existir si la gente cree que el dinero, que es una promesa de pago, no va a perder su valor, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente eso en Argentina está totalmente bastardeado, ¿no? Entonces, nada, yo digo, bueno, ¿podemos recrearlo? Bueno, en este momento, digamos, nada, por supuesto, hay opiniones muy encontradas acerca de eso, ¿no? Bueno, y este señor dice otras cosas interesantes. Dice, bueno, ¿qué deberíamos ponerle a una moneda para que realmente sea una institución social? Y entonces dice, bueno, para empezar tiene que tener un objetivo que sea claro, lo más claro posible, porque necesita tener mucho apoyo social, ¿sí? Y también quien la emite tiene que tener la capacidad de las herramientas para cumplir ese objetivo, pero también tiene que rendir cuentas de eso a la sociedad, ¿sí? Y otra cosa que dice que me pareció interesante es, bueno, también tiene que reflejar el diseño de esa institución, la historia pasada del país, la experiencia, porque es importante que para que esa institución funcione tenga mucho consenso social, ¿sí? Entonces me parece que pensar una reforma en términos de la moneda debería tomar en cuenta estas cosas. Yo creo que, ¿qué avances vemos o qué está pasando en relación a esto? ¿Sí?
A mí me parece que, bueno, están pasando dos cosas que a mí me parecen positivas y que voy a destacar. Una es que, digamos, obviamente de manera no sostenible hay un esfuerzo importante por tratar de ordenar las cuentas públicas, ¿sí? Y también un esfuerzo importante por tratar de, digamos, reestructurar el sector público. Eso para mí tiene un valor y creo que la sociedad lo valora. Hay un efecto de eso inmediato, que es que la inflación es más baja y está declinando. Entonces yo creo que eso es algo que en el sentido del punto 2, que tratar de lograr, es darle al Banco Central las herramientas para poder lograr la consecución de su objetivo, es muy importante, ¿sí? Porque con dominancia fiscal no hay moneda. Entonces, a mí me parece que eso es importante, me parece que claramente no hay ninguna... y otra cosa que a mí me parece importante es que de alguna manera hay un debate social acerca de la importancia de las restricciones de presupuesto, ¿sí? Y que eso está atravesándonos en un montón de planos, digamos, en la universidad, con muchas discusiones y con muchos enfrentamientos. Pero bueno, a mí me parece que las crisis también son así, son situaciones conflictivas y me parece que está muy bien que la sociedad debata sobre esto. Me parece que ahí hay algo como una posibilidad de cambio. Así que yo a eso le doy valor y creo que, no sé, como ciudadanos me parece importante que todo lo que podamos aportar a un debate va a ser bueno, ¿no? Obviamente lo deseable es que ese debate esté esté en el Congreso, esté en la política y demás, ¿sí? No veo mucho, obviamente no hay ningún, en cuanto al diseño o hacia qué régimen monetario vamos a ir, bueno, nada, ahí no tenemos nada, no hay ninguna novedad en ese plano, hay muchas conversaciones, hay muchos discursos, y bueno, nada, algunas cosas asustan, otras no tanto. Yo personalmente creo que realmente el camino es... en la medida en que podamos ordenarnos institucionalmente y fiscalmente, creo que el mejor camino es recuperar, digamos, la capacidad del Banco Central de emitir una moneda en la que la gente confíe, y eso nos da también recursos para podernos... para poder hacer frente a la ocurrencia de shocks y moderar el ciclo. Obviamente, eso hasta qué punto ese está en el debate, hoy no está mucho. Y también me parece que obviamente lo que está pasando en el plano fiscal no alcanza ni por las tapas, que es, para mí, obviamente, seguramente ya habló Oscar sobre todas estas cosas. Mi sensación es que seguramente se requiere de una reforma provisional, en serio, de nuevo, que debería ser consensuada, eso creo que es muy importante. Se debería ser suficientemente discutida con transparencia, no sé si eso se puede llegar a lograr, también una reforma laboral, creo que eso es muy importante. Esas, por supuesto, son precondiciones para poder recuperar la posibilidad de tener una moneda, pero yo creo que... creo que por supuesto uno tiene muchas dudas y hay cosas que no le gustan, pero creo que es un momento en el cual hay algo que está muy bueno, y es que estamos discutiendo y abriendo la posibilidad de cambiar. Y a mí eso me parece que ya en sí mismo tiene bastante valor. Así que bueno, por ahí yo soy un poco optimista, pero bueno, eso básicamente. Bueno, muy buenas tardes. También agradezco a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Yo voy a recoger el guante que lanzó recién Laura y hablar un poquito sobre la realidad del mercado de trabajo argentino y sobre lo que yo entiendo como la necesidad de una reforma laboral inclusiva. Y ahora voy a intentar explicar por qué puse ese adjetivo en el título. Parto de un diagnóstico que es bastante conocido y que empalma con mucho de lo que ya han dicho los demás oradores, pero para ponernos todos en perspectiva en este asunto en particular, lo que enfrentamos hoy como realidad en la situación laboral en la Argentina son 12 años de estancamiento del empleo formal. Vean, hace 12 años que la economía argentina no genera empleo formal por encima del aumento de la población. O sea, a duras penas el crecimiento del empleo formal ha empatado el incremento poblacional,
Por ende, en términos per cápita, tenemos la misma cantidad de asalariados formales que hace 12 años. Y en cambio, lo que hemos tenido en esos 12 años son crecimientos en la participación relativa de las categorías no protegidas, es decir, del asalariado informal y de los trabajadores por cuenta propia, que sí han crecido más que el incremento poblacional. Este es el estado de situación. Si uno se pregunta por qué pasó esto, porque estamos ante tamaño fracaso en el mercado laboral argentino reciente, aparece un sospechoso de siempre que todo el mundo hubiese mencionado como primera opción si yo lo preguntaba esto de manera abierta. El empleo formal no creció porque la economía no creció. Vean, tenemos más o menos el mismo PBI que teníamos hace 12 años, pero con bastante más gente, porque la población en el medio sigue creciendo, con lo cual, en términos per cápita, hemos tenido una caída de más o menos 10 puntos porcentuales, vean, que no es atribuible a la pandemia. La pandemia fue un shock que duró un año y después se recuperó, como se ve ahí, pero punta a punta la economía se contrajo 10 puntos porcentuales en términos per cápita, con lo cual no hemos podido generar nuevo empleo de calidad y sí hemos generado el empleo de mala calidad. Este dato, que es relativamente claro, lleva a muchos colegas y a una parte de la conversación pública a concluir que si Argentina encaminara un proceso de crecimiento económico sustentable en el tiempo, eso, más tarde o más temprano, va a resolver el problema del mercado de trabajo. Bueno, yo vengo a traerles la mala noticia de viernes a la noche, a decirles que eso por sí solo no es cierto. Voy a ilustrar eso con una pequeña simulación. Vean, supongamos con muchísimo optimismo de viernes a la noche que Argentina va a encaminar un crecimiento que va a promediar una tasa de 4% anual y más o menos indefinidamente. Esto es muchísimo optimismo porque el crecimiento medio histórico de la Argentina es de menos de 1 por año. Pero supongamos que eso ha quedado en el pasado y se ha superado y ahora vamos a crecer al 4%. Aparece una pregunta que es ¿cuál es la elasticidad del empleo formal respecto del producto? Bueno, la hemos calculado en un paper con algunos colegas publicado hace un par de años, nos da 0,75, que es un valor bastante alto. Si uno compara con el resto del mundo, Maduro nos dijo, che, esto está dando alto. Dijimos, bueno, sí, es lo que da. Y supongamos que la población va a seguir creciendo al 1, como ha crecido en las últimas décadas, al 1 anual, y supongamos que la tasa de empleo se va a mantener constante en su nivel actual, me refiero a la proporción de la población que está ocupada, que no está en un número muy diferente de lo que se ve en el mundo, con lo cual supongamos que se va a mantener donde está ahora. Con esos parámetros, ¿cuánto tiempo falta, cuánto tiempo tenemos que crecer al 4 para resolver el problema que les mostré antes? Nada más que 40 años. ¿Vean? Alguien podría decirme que le falta optimismo a este ejercicio, que ahora todo cambió y vamos a crecer al 5 anual, no al 4, y que por alguna mágica manera esa elasticidad va a ser 1 o algo cercano a 1, lo cual es rarísimo porque implicaría productividad constante eso. Cómo crecer al 5 con productividad constante es rarísima esa cuenta. Pero supongamos que lo queremos hacer así el ejercicio, bueno, yo también lo hice, te da 20 años en vez de 40. Yo no creo que la sociedad argentina esté dispuesta a esperar 20 años para que los problemas del mercado de trabajo se resuelvan. El crecimiento económico, sin duda, es condición necesaria para resolver los problemas laborales. Sin crecimiento económico no lo resolvemos nunca. Pero solo con crecimiento no nos va a alcanzar. Con lo cual tenemos que necesariamente discutir política laboral. Dicho de otro modo, tenemos que discutir algún tipo de reforma laboral. ¿Bien? Bueno, establecido ese punto de partida, quiero hablar de lo que yo entiendo como las principales instituciones de protección laboral en Argentina, que son muchas. ¿Bien? No sé si voy a llegar a mencionarlas todas, pero al menos las más importantes. Este es un país que tiene una cobertura casi total de negociación colectiva. La casi totalidad del empleo formal está bajo alguna forma de convenio colectivo de trabajo que garantiza actualización salarial, y eso tiene un rol muy importante porque también genera lo que se llama efecto faro, es decir, coordina la negociación salarial también de categorías no protegidas. Bueno, mucho se ha dicho sobre esto. También es un país con una cobertura sindical bastante importante, no tan alta como la de los países más ricos del mundo, pero sí bastante alta comparada con el resto de la región y con el mundo emergente en general. Tenemos un esquema bastante relevante de indemnizaciones por despido, que en su diseño no es demasiado diferente de lo que se usa en el resto de la región, pero tiene topes muy altos, y ese es un punto sobre el que voy a volver dentro de un rato. Hay un salario mínimo vital y móvil que hoy está muy desactualizado, que ha sido licuado como tantas otras cosas, como los saberes jubilatorios, como tantas otras cosas, pero que ha sido relevante en momentos de crecimiento económico como un factor de tracción salarial. ¿Bien?
Hay un sistema de cobertura de riesgos de trabajo con sistemas de seguros privados pagados por los empleadores. Hay un sistema de seguridad social, que ya mucho han dicho otros oradores, no me voy a meter en eso porque estaríamos toda la noche hablando de eso, porque también es muy relevante. Hay diferentes mecanismos de protección salarial, como el pago por antigüedad, que está legislado, las vacaciones pagas, el aguinaldo, etc. Y hay un seguro de desempleo, que eso acá justo no es muy relevante, así que en el espíritu de no hacer esto muy largo me lo voy a saltear. Todo esto da lugar a un tema muy recurrente en la conversación pública en estos temas, que es el fenómeno del costo no salarial. Es decir, cuáles son los costos de contratar en blanco para las empresas, para los empleadores. Bueno, también hay muchos puntos para abordar acá, pero yo quise resumirlo como lo que yo considero los 4 grandes pilares de esto. En primer lugar, las contribuciones patronales, lo que se llama en el mundo el impuesto a la nómina, ¿no? Impuestos por contratar en blanco. Lo que tenemos es un sistema bastante problemático, porque es horizontal en su concepción, es decir, tiene alícuotas que en teoría son las mismas para todos, con una enorme acumulación de parches normativos que se han ido acumulando uno sobre otro, más de una vez con argumentos de tipo emergencia, como los que han comentado ya en otros temas. Hay regímenes especiales por actividad, por región, por tamaño, por todo tipo de cosas que genera que al final del día ningún empleador tenga muy en claro cuánto tiene que pagar. Y tenga que recurrir a contar un contador para que se ocupe de eso. Vean, el tema no se entiende. Problema muy grave en el sistema fiscal. Las indemnizaciones por despido también forman parte del costo no salarial. Y creo que esto es problemático, particularmente por este problema que decía hace un rato. No están topeadas o tienen topes que son en la práctica muy altos. El trabajador acumula antigüedad y eso va haciendo cada vez más caro su despido. Esto genera que el costo por despedir a un trabajador de antigüedad alta o de edad alta es en general muy alto. En trabajadores de edad baja, no sé si el costo es tan importante y no es muy diferente del que se paga en países similares a Argentina. Pero en trabajadores de edad muy alta sí es mucho más alto y ahí tenemos un problema. Porque lo que luego observamos en el mercado de trabajo formal es que hay una rotación que es muy alta en los jóvenes y muy baja en los viejos. O sea, está mal distribuida la rotación laboral. ¿Bien? O distribuida de una forma que no parece óptima. Podemos discutirlo después. Un problema que típicamente las empresas mencionan como que hace muy costosa la contratación en blanco es la litigiosidad laboral. Y es cierto que si uno compara con países parecidos, tenemos niveles de litigiosidad laboral muy altos. ¿Verdad? Y luego hay un problema del que se habla poco a mi modo de ver y que para mí es fundamental, que es el problema de la formalización económica. ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas grandes operan casi íntegramente o mayoritariamente en la parte formal de la economía, con lo cual pueden evadir un poco, como pueden evadir cualquier impuesto en principio, pueden quedarle debiendo a FIP contribuciones patronales, pero es atípico, es inesperado que tengan a todos sus empleados en negro. Eso no es muy funcional. ¿Bien? ¿Cuándo tenemos el gran problema? En las unidades económicas pequeñas, en las pymes, las microempresas, los microemprendimientos. Las encuestas de hogares nos muestran que el grueso del empleo informal está ahí. Bien. Y para esa empresa contratar no es caro solamente porque tiene que pagar contribuciones patronales o porque tiene que indemnizar el día que despide. Eso es cierto, pero a mi modo de ver mucho más importante, es caro porque contratar en blanco requiere formalizar toda o al menos buena parte de la actividad económica que la empresa lleva a cabo. Y esa empresa muy probablemente lleva a cabo toda su actividad, o la mayor parte, en la informalidad. Con lo cual, el desafío es cómo formalizamos a las unidades pequeñas, que son las que tienen la mayor parte del empleo en negro. ¿Bien? En este contexto, el gobierno actual trajo una reforma laboral, que es el capítulo laboral de la Ley Bases. ¿Qué hace esta ley? Bueno, intenté resumirlo con mi sesgo personal en 5 puntos. Primero, elimina un sistema de multas por no registro que existía, que tenía el mismo problema que tenía el de contribuciones patronales. También era súper inentendible, se había formado a partir de una acumulación normativa de muchas décadas, incluso de normativas que algunas estaban derogadas de facto pero no de iure, porque eran tan complicadas que ningún juez las aplicaba en la práctica, pero la norma seguía existiendo. Nadie entendía cuánto había que pagar de multa. Y nuevamente eso generaba litigiosidad, gastos en contadores, etc. El gobierno decidió hacer una solución más simple, eliminarlo. A partir de ahora no hay castigo por evadir. Interesante. Hubo una extensión de los periodos de prueba que antes eran de 3 meses, ahora pueden ser de hasta 12 meses, dependiendo del tamaño de la empresa, con varias consideraciones en el medio.
aparece una propuesta del fondo de cese como alternativa a la indemnización por despido. El fondo de cese en Argentina existe casi limitado a una actividad particular que es la construcción, donde el trabajo es estacional, es mucho más inestable a lo largo del año, con lo cual se utiliza un mecanismo que en otros países de la región también se utiliza, que es el de retenerle al trabajador un porcentaje del salario todos los meses, con eso mandarlo a un fondo de capitalización y que ese fondo sea el que pague los costos del eventual despido. ¿Bien? Pero esto no está impuesto, es decir, esto es a convenir entre sindicatos y empresas. Y por ahora no se ha avanzado en nada en eso. De hecho, como anécdota, en el coloquio de ideas, Sturzenegger habló del fondo de cese y en un momento alguien preguntó, un empresario, no un economista, ¿qué es un fondo de cese? O sea, todavía no parece claro que esto esté calando muy hondo. Apareció la figura del colaborador. Ahora los trabajadores independientes pueden contratar hasta 3 colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Es como un empleado, pero que no es empleado, que no tiene derechos laborales, que básicamente se pueden tratar sin pagar ninguno de estos, o casi ninguno de estos costos no salariales. ¿Bien? Con varias ambigüedades jurídicas que son problemáticas, porque no está muy claro cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. La ley es bastante poco clara en eso. Y lo que a mí me parece un punto muy preocupante, restricciones muy severas al derecho de huelga, incluso habilitando la posibilidad de despedir trabajadores por hacer huelga, bajo ciertos presupuestos legales, pero digo, esto me parece algo muy problemático, muy preocupante. Creo que hay muchos problemas abiertos que la ley base no resolvió, sea porque ni siquiera lo intentó, o sea porque la resolución que trajo no es buena. Como decía antes, el costo no salarial es un problema fundamentalmente para las unidades pequeñas o informales. Yo no creo que tengamos un costo laboral no salarial que sea prohibitivamente alto para Globant. Es verdad que afecta la ecuación económica de Globant, como lo afectan muchas otras cosas. Dudo que para Globant esto sea un foco de problema particularmente grande. Sí estoy considerando que es un problema muy importante para cualquier pyme pequeña, cualquier proyecto que está recién empezando y que enfrenta, además de la volatilidad económica que ya se discutió en las intervenciones previas, el problema de que la normativa laboral es inentendible, no sabes cuánto pagar de impuestos o de multas y todo cambia demasiado rápido y de repente tenés un juicio laboral que te puede costar lo que vale tu empresa. ¿Bien? Con lo cual, tenemos que buscar la forma de ayudar a los pequeños emprendimientos, o sea, romper con esquemas horizontales y empezar a pensar los impuestos laborales como pensamos los demás impuestos, con ideas de análisis fiscal. Queremos progresividad y queremos eficiencia, como la queremos en todos los demás impuestos. Habría que aplicar esa misma estructura de razonamiento, me parece a mí, a los impuestos a la nómina. Pero también hay que tener cuidado con una cuestión. La evidencia empírica publicada para muchos países y para Argentina en particular muestra que las ganancias que se obtienen en términos de creación de empleo por bajar impuestos a la nómina es bastante pequeña. Vean, es poco lo que se crea empleo por bajar contribuciones patronales. Por ahí hay que hacerlo igual, pero lo que se puede esperar de creación de empleo por eso es muy poco. Y este impuesto recauda mucho, no recauda poco. Estamos en 3 puntos del PBI, un poquito más. Poco más. Con lo cual, sacrificar 1, 2, 3 puntos del PBI en un contexto de fuertes desafíos fiscales para generar un poquito de empleo formal es una ecuación complicada. Bien. Yo creo que eliminar las multas por no registro fue una muy mala idea. Ahora hay incentivos malos en el sistema, incentivos perversos. Había que mejorar el sistema de multas, eso está claro, estaba muy mal diseñado, como casi todo está mal diseñado, pero eliminarlo fue una muy mala idea porque estamos premiando la evasión, básicamente. Creo que figuras inestables y como los colaboradores, que además están sujetas a controversias normativas, y esto de la idea del trabajo temporal, son malas ideas. Estamos promoviendo el trabajo que no hay que generar. Estamos promoviendo las malas figuras de empleo. Empleo que en general está asociado a puestos de baja productividad, que tienen baja inversión en capital humano específico, donde la empresa invierte poco en capacitarte porque sabe que le vas a durar poco. Bien, no es el empleo que queremos promover. Entiendo el punto que tampoco tenemos que poner trabas en el camino a quien quiere crearlo, pero incentivar ese tipo de empleo para mí es una mala idea. Y tampoco me parece muy claro que un fondo de cese ayude demasiado, porque de nuevo, a las empresas no parece que les interese mucho eso, a menos que la idea del fondo de cese sea buscar una forma de reducir los costos por despedir, y ahí sí estoy más preocupado porque considero que eso genera problemas de equidad y además hay funciones virtuosas de la indemnización por despido que tenemos que preservar, ¿no? La indemnización por despido es un suavizador natural del ciclo económico, pues genera que no se despida tanto en recesiones y no se contrate tanto en los booms, y eso es virtuoso, hay que preservar esa función. Entonces, si no me gusta nada de lo que se ha hecho, quiero contar, acá puse 7 puntos de lo que para mí son
puntos para discutir una reforma laboral inclusiva. Bien. Tenemos que ir a un esquema de homogeneización de contribuciones patronales. No tiene que haber más regímenes especiales. De hecho, para mí es un mantra general ese. Este país es muy propenso a regímenes especiales en casi todo. Tenemos que hacer el recorrido inverso. Hay que empezar a eliminar los regímenes especiales. Ven que en general no tienen mucha razón de ser más que el lobby sectorial. E incluso con lobby y todo, igual no habría que crearlo. Pero sí creo que tiene que haber un enfoque de análisis fiscal. No le podemos cobrar la misma alícuota a Globant que a un pequeño proyecto de 2 empleados. Mi propuesta es una reducción muy agresiva de estas contribuciones para las microempresas. ¿Bien? Para reducir el costo de la formalización económica de unidades pequeñas. Soy consciente que esto no es perfecto, esto no es sin costos, porque alguien me dirá, ¿y por eso no fomenta el enanismo fiscal? Y bueno, sí, la verdad que sí, soluciones sin costos yo no conozco. Pero me parece que es un costo sano a pagar y lo que se sacrificaría de recaudación sería mucho menos que con una baja homogénea que le bajaría la contribución a Globant y ahí sí perdemos mucha recaudación. Tenemos que tener un sistema de multas. Tiene que haber incentivos virtuosos, pero de nuevo, un sistema claro, entendible, que la empresa pueda ir a FIP y decir, bueno, ¿yo cuánto debo? Debe tanto, listo, fenómeno. Macanudo, que eso se entienda. Dejemos de pedirle a cualquier emprendimiento chiquitito, cualquier heladería de barrio que tenga contador. Basta de esto. Es algo polémico para decir en una facultad que forma contadores, pero basta de esta pavada de generarle demanda al gremio de los primos, que es costo para las empresas pequeñas. ¿Vean? Lo siento, pero es así. Tenemos que fomentar la coordinación intersectorial en ese esquema de negociación colectiva que, si bien, como decía, cubre a toda la población, lo cual para mí es virtuoso, pero tenemos que hacerlo más homogéneo, hay que generar más homogeneidad en costos y en criterios normativos entre sectores productivos. ¿Vean? Que no pasa que el sector sea algo tan determinante de la estructura de remuneraciones. Tiene que haber un sistema de procedimientos de crisis que habiliten formas de flexibilidad laboral controlada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aparece un shock negativo muy fuerte que afecta a un sector, a una empresa en particular, a una región, tenemos que habilitar formas de flexibilidad laboral. ¿Sabes qué? No me pagues contribuciones por unos meses. ¿Sabes qué? Si querés reducir horas, ok. Si querés te bajo esta multa. Obviamente con zanahoria y garrote, ¿no? O sea, con esquemas de incentivos que no incentiven a la empresa a quedarse en crisis para siempre. Pero tiene que existir esto, porque hay que evitar el peor de los males, que es que se pierda la empresa y que se pierda el empleo. Esas cosas cuestan caro, porque volver a generar una empresa destruida lleva mucho más tiempo que crearla, que preservarla, quiero decir. Hay que revisar el tema de los topes de indemnizaciones, porque necesitamos que haya cierta rotación virtuosa a lo largo de todo el mercado de trabajo. Hay que ir a un esquema más tipo el que se usa en varios países de la región, con un límite. Un mes por año trabajado suena razonable, pero no podés cobrar 30 meses o 25 meses. Tiene que haber un tope operativo. Cuando la economía empiece a crecer, esto no es para ahora, pero algún día creo yo que empezará a crecer de nuevo, hay que recuperar las herramientas de fiscalización laboral que funcionaron bien en la primera parte del siglo XXI. Bien, hacer eso en recesión no tiene ningún sentido, ir a fiscalizar en recesión, pésima idea, pero con crecimiento sí, y creo que ahí hay algo para pensar de acá a unos años y que no está planteado en la ley de bases, y no parece parte de la agenda de este gobierno que festeja a los evasores. Y creo que tiene un abordaje políticamente equilibrado que respete los derechos políticos de todas las partes. Si vamos a empezar a despedir trabajadores o a intervenir sindicatos para hacer huelga, yo veo poca expectativa de ese consenso que, coincido con los oradores antes, necesitamos para avanzar en reformas de este tipo, y en que no pase que el siguiente gobierno gane las elecciones prometiendo una reforma que deshaga la reforma anterior, que es siempre el peor de los mundos. Ningún inversor hunde capital en un país que cada 4 años plebiscita toda su política. ¿Vean? Para cerrar, hay transformaciones recientes de tipo productivo que operan sobre el mercado de trabajo, que no encuentran un lugar natural en normativa laboral creada hace 50, 40, 60 años, y que tenemos que pensar en cómo legislar en Argentina. La economía de plataformas, que no se puede meter a la fuerza en la ley de contratos de trabajo, hay que hacer un régimen específico, nos guste o no. El teletrabajo, ahí hubo un avance, ya hay una ley, pero que todavía es muy tímida con esta cuestión, hay que seguir avanzando en generar normativa, el derecho a la desconexión y la gestión algorítmica del trabajo, todas estas cuestiones de la economía moderna que tienen que estar legisladas de alguna manera.
Y por último, para cerrar, necesitamos coordinación de la política laboral con la política productiva, con la política educativa y con el diseño y con el financiamiento de la seguridad social. Hasta acá llegué. No, a ver, ahora viene la parte más de ustedes. Yo solamente robo el micrófono por dos cosas. La primera, si se escucha bien pueden levantar la mano y hacer las preguntas que quieran. Yo, solamente para repasar un poco por algunas intervenciones que quedaron hace un tiempito, me parece que yo al menos me llevo muchos consensos ya, y ya tiro una pregunta ya que tengo el micrófono para que la pensemos. Repaso muy brevemente: exportar más, diferenciar las exportaciones, ir más allá de los recursos, perdón si algo está mal, ¿no? Más allá de los recursos de la matriz exportadora solamente basada en recursos naturales y políticas públicas para todo eso. Sostenibilidad previsional, sostenibilidad en el sistema de salud y volver a pensar la educación de un sistema nacional. Yo ahí, Oscar, te hago algunas preguntas más por lo previsional. Me parece que ahí hay un nudo que quizás podés profundizar un poco, vos que laburaste eso mucho tiempo. La política monetaria, me parece que lo que comentó Laura es algo que venimos discutiendo mucho, necesidad de que el Banco Central tenga un rol central en Argentina, que es preservar el valor de la moneda y no darle atribuciones de un banco de desarrollo, quizá, que podría existir en paralelo. La idea de tener una moneda propia para estabilizar el ciclo, me parece que es un consenso que venimos laburando mucho, sobre todo en esta facultad. La idea de que vuelva la dominancia monetaria. Bueno, y Trump nos dejó una reforma integral. Hay un montón de puntos que los acaba de decir, no quiero repetir mucho, pero homogeneizar las contribuciones patronales, reducir los costos de formalización para las pymes, multas, incentivos, bueno, en fin. Hago este mismo repaso, me parecía necesario para que pensemos intervenciones y preguntas, sobre todo preguntas, intentemos que sean más preguntas que intervenciones, que intenten dialogar también, así le dejamos unos últimos minutos de cierre a cada expositor. No sé si alguno quiere empezar. Compañero Luis. Sí. Dos preguntas, una muy corta para Oscar, más que nada, sobre la coparticipación, pensando en los términos de sistema fiscal federal. Entiendo que la ley de coparticipación es vieja y proponía que se iba a dar una nueva discusión para establecer los operadores sobre los cuales ser parte. Eso no sé si se dio en un momento o si podés hablar un poco sobre ese asunto. Y otra pregunta más general que fue transversal a los tres paneles que tuvimos, que es esta problemática local de no se discute nada, y atribuirle una falla a la no discusión de reformas estructurales a la situación política, al sector de la política del país. Mi duda ahí es por qué justo Argentina, por qué nosotros no damos esas discusiones y el resto del mundo sí las ha dado. Y hay un montón de cosas estructurales, hasta estructurales, que Argentina siempre se vuelve a llevar puesto, que el resto de países de la región un montón de eso la solucionó. ¿Qué particularidad tenemos ahí para ustedes? ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta con respecto al comercio exterior, porque todos los rubros, los sectores que mencionan son sectores que medianamente son medianamente eficientes dentro del país, ¿no? Pero todos los sectores industriales, digamos, que están súper protegidos y que, o sea, en definitiva no avanzan o no son competitivos como para exportar, y aparte repercuten que los consumidores tenemos que consumir lo que hay, o sea que hay una variedad muy escasa, digamos, en el mercado nuestro de sociedades de consumo. Incluso en la charla anterior también estuvieron hablando un montón de reformas, pero nadie dice qué se va a hacer con eso, o sea, qué sectores se van a seleccionar, van a seguir protegiendo, o sea, 70 años de infantes. De eso nadie ha comentado nada. ¿Es Pablo? Estoy ciego ya a esta hora. Gracias. Yo vengo tomando nota un poco de una de las cosas que normalmente me genera ciertas inquietudes a la hora de las reformas es que a la hora de implementar cada una por separado terminemos llegando a reformas que vayan a contramano una de la otra respecto a sus necesidades. Me sentí aprovechando un panel que habla de distintas reformas, quería aprovechar a hacer un poco de crossovers y fui tomando nota de algunas cosas que algunos están diciendo, por ahí incluso alguna marca. Me parece interesante por ahí de ese lado cuando Martín mencionaba el tema de alguna forma la prociclicidad que tiene el trabajo formal y también la formalización de la actividad por parte de las empresas en muchos casos lleva a la formalización o limita la informalidad de la actividad de las empresas, limita la formalización del trabajo. En ese sentido, preguntar
formalización de la actividad de las empresas y que de esa forma eso lleve a una formalización del trabajo. En ese sentido, creo que lo que Oscar presentó fue muy asociado al gasto, me gustaría poner la reforma de ese lado. Del lado de la vinculación entre lo comercial y lo tributario, de qué forma puede jugar o qué elementos ven respecto a los incentivos que generan o que limitan las retenciones y los reintegros a las exportaciones, que son incentivos fiscales claros en contra y a favor de las exportaciones, con justamente esta necesidad de poder asegurar una recaudación fiscal sólida que va también a asegurar la dominancia monetaria. Entonces me gustaría ver de qué forma ven que tienen que comulgar esas reformas en cada uno de sus campos para lograr conciliarse entre sí y no generar tensiones contrapuestas. Hay muchas manos levantadas. Dejamos una primera rondita. No, vamos. Porque si no, el otro día dimos 2 rondas. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, me parece súper interesante. Creo que soy de la misma posición de los economistas centrados acá. Yo soy ingeniera y una problemática que comparto con muchos colegas que están en el área productiva es el tema sindicatos. A veces es complicado y los sindicatos obviamente representan el derecho del trabajador y que cada uno lo haga. También a veces atenta con la productividad y la preservación de ciertos agentes que no están para trabajar, digamos. Yo me pregunto si quizás retomamos este punto de la reforma laboral, quizás no sea el momento, sino sea más para plantearlo en una etapa más benévola con el derecho del trabajador, existe la conclusión sobre una reforma sindical. Bien, vamos de derecha a izquierda. Vaigo. Lo que decía el compañero de fondo, respecto de, se habló mucho antes de las elecciones respecto a una regla fiscal. El gobierno propuso una con el presupuesto que tiene un carácter procíclico, va para fiscal y para el agua en particular. Volvemos a hablar de la posibilidad fiscal. Nada, eso, ¿qué les parece lo que propuso el gobierno? ¿Qué regla fiscal estaría buena para evitar esa posibilidad? Ambas, digamos. Eso. ¿Yo? Sí, bueno, gracias. No, yo tenía una pregunta sobre el desarrollo exportador, más bien pensando cuál sería el rol de las importaciones en fomentar el desarrollo exportador, en el sentido de que por un lado hay unos ciertos beneficios, en tanto se pueden importar insumos, bienes de capital de mayor calidad, y la literatura también ha hecho hincapié en que la competencia por importaciones, incluso de bienes finales, ha incentivado quality upgrading en las exportaciones en el país doméstico, pero por el otro lado ahí está el argumento de la industria infante, de hacer protecciones tarifarias con tal de desarrollar algún sector, y hay también una necesidad fiscal, macroeconómica, de mantener las cuentas externas en balance, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se podría pensar la política arancelaria, política pública en general respecto a importaciones en Argentina hoy y a futuro pensando en el desarrollo productivo? Se va. Una pregunta sobre economía internacional, el tema de la exportación de En todos los sectores. No es que estoy hablando de que tiene que ser la industria. La industria, el agro, los servicios, cortar como quieras. En todo tipo de actividad económica potencialmente transable hay oportunidad. Entonces, sí, no es que estoy diciendo que solo que tenemos que exportar productos, sino en todos hay oportunidades y en todos la problemática es parecida. En lo que refiere a exportar productos diferenciados, quizás eso es lo que quiero destacar. Todos tienen su especificidad y hay un tema en coordinar la acción del Estado para trabajar esas especificidades. Pero eso es una característica común de todos los sectores que podríamos estar exportando. Yo en lo particular, hay mucha discusión en el mundo sobre elegir sectores. Vengo de Washington de hacer una discusión justamente de un trabajo que establecía metodología para pick winners, ¿no? Y lo que yo pienso es que ese no es un problema tan grave, no es un problema tan importante, porque el problema de elegir sectores era un problema cuando uno les daba la vieja política productiva, que era darles subsidios, exenciones impositivas. Sí, eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que hay que sacar. Son sectores, digamos, que
Yo estoy hablando, pero estaba ahora recién hablando principalmente no de la protección, pero que también entraría, sino de las exenciones fiscales. Estoy hablando del régimen de Tierra del Fuego, del bien de capital, de economía del conocimiento. Tenemos un montón de regímenes de exenciones impositivas cuya efectividad es dudosa o claramente no hay efectividad. La protección, quiero decir algo de la protección. Quiero que distingamos la protección de los aranceles que tenemos, del nomenclador arancelario, que tenemos aranceles altos comparados con el mundo. Pero el tema más importante no es ese, es la, llamémosle, ultraprotección. Todas estas restricciones cuantitativas que vienen, que de pronto no se puede importar, que hay que pedir la licencia, ese es el principal problema. Entonces, removido esa capa de ultraprotección, el tema de la protección es importante, pero es menos importante. No creo que sea... El principal problema es la falta de previsibilidad en el acceso a insumo importado. Por eso les daba este ejemplo. Si después eso es 10 o es 20, lo podemos discutir, no es que no. Pero me parece que el gran problema es cómo garantizar que no volvamos a tener esas etapas donde se restringe el acceso a los insumos importados. Después, en general, otro gran principio es, el problema de la protección muchas veces es no poder sacarla. O sea, no tengo problema en que haya de pronto uno, por algún motivo, diga, bueno, 10%, 15%, 20%. Hoy, por ejemplo, tenemos protección muy alta del sector textil. El sector textil yo me sentaría en esta situación de crisis y pensaría bien si quiero sacar esa protección, ese 35%. Ya sacamos otras cosas. O sea, el sector textil se benefició mucho en el gobierno anterior de las restricciones no arancelarias, que hoy no están. Con respecto a las restricciones arancelarias, la protección arancelaria, lo pensaría bien hasta tener una situación donde tengamos la situación del empleo en mejor situación. No echaría más leña al fuego. Es un sector que emplea mucho mano de obra, mucho trabajo no calificado, lo pensaría mucho. No me parece la prioridad. Dicho esto, sí me parece prioritario quizás bajar los aranceles a los insumos difundidos, que este gobierno hizo eso para los insumos plásticos, falta que se anime a hacerlo para el acero, que no lo ha hecho. Y después con respecto a la guerra comercial de ahora, es una buena pregunta, es difícil, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar si hoy Trump levanta los aranceles como dijo que iba a hacer? ¿Cómo nos afecta? Muy difícil saber cómo nos afecta. Como no exportamos muchos bienes diferenciados, esa parte ni nos beneficiamos mucho ni nos perjudicamos mucho. Quizás México se beneficia como se benefició por cosas de reshoring, pero también si le aplica las tarifas a México, los aranceles a México, ahí se va a perjudicar, que podría ser que haga eso también Trump. En los commodities, no me queda claro, porque los commodities son commodities, se les puede exportar a cualquiera el commodity. Entonces, si no te compra China, hay un precio mundial, excepto que esté totalmente segmentado el mercado y se segmente en dos mundos, el mundo de los amigos de China y el mundo de los amigos de Estados Unidos y Occidente, que ahí puede haber dos precios, y ahí estaría bueno ser amigo del mundo donde el precio es más alto, pero en principio, dada la dificultad de saber cuáles son las consecuencias que va a tener principalmente nos va a pegar en lo inmediato en los commodities, en el precio de los commodities. Es no pelearte con ninguno. ¿Qué cosa? El rol de pacificador que está vendiendo Trump ahora logra terminar la guerra en Ucrania, por ejemplo, mejor lo hablamos en la semana anterior, que marcaría el precio del trigo, por ejemplo. Por el efecto sobre la producción de Ucrania. Sí. Puede ser, si lograra eso, puede ser que... Eso pensé que me hablabas de los aranceles. Si se termina la guerra de Ucrania y Ucrania puede producir más trigo, sí, claramente va a tener un efecto negativo en el precio global del trigo. No, pero sí, de la guerra comercial, perdón. De la guerra comercial, de nuevo, para los commodities, mi estrategia comercial, ¿qué sería? No jugármela por ninguno, tener abierta, ver qué pasa,
porque no ganamos nada con apostar. Simplemente es correr un riesgo sobre una situación ya frágil y riesgosa. Pero bueno, y con eso termino, si les dejo el... Sí, bueno, nada, no hubo una pregunta tan específica para mí, quizás la que vos hiciste, pero también tiene mucho que ver con el tema de Oscar, ¿no? O sea que yo lo que puedo decir es cómo lo veo desde el plano más monetario. A mí me parece que es interesante pensar en la posibilidad de una regla fiscal. No me parece una cosa sencilla. Lo que sí habría que intentar, pero eso tampoco es fácil porque hay una parte del gasto fiscal que es bastante rígida, pero realmente trabajar en la dirección de corregir la prociclicidad del gasto fiscal, eso sin duda sería algo bueno. No sé, hay algunos países que tienen reglas fiscales, entonces Chile tiene una regla fiscal, es un poco más sencillo para Chile porque, digamos, Chile el cobre es un producto que exporta, la participación del Estado en eso es importante, entonces es más fácil armar una regla fiscal bajo esas condiciones. No sé si es tan fácil para Argentina, le tengo que preguntar a Oscar. No sé si no necesitamos primero una reforma del sector público más impositiva por ahí para pensar en eso. Obviamente, digamos, la cuestión fiscal es todo un tema que desafía. El tema de la dominancia fiscal está de nuevo en el mundo como un tema preocupante, no solo para Argentina, para los países industriales también, por supuesto en unas dimensiones muy alejadas de las de Argentina, ¿no? Porque muchos de los países volvieron a tener, digamos, reapareció la inflación, ¿no? Y por ejemplo, para lo que es la Unión Monetaria Europea, la cuestión fiscal es todo un desafío, porque es una unión que está, digamos, la política monetaria está centralizada, lo fiscal está descentralizado, bueno, y eso es todo un tema. Así que yo, bueno, sí, le tengo que preguntar a Oscar, a ver si él cree que eso es factible, pero creo que por lo menos apuntar a reducir la prociclicidad del gasto fiscal me parece que puede ser algo que está bueno. Y respecto, quizá hay una pregunta más general que tiene que ver con esta falta de consenso. Yo digo, es algo que arrastramos históricamente, ¿no? Un comportamiento de la política que en mi opinión es bastante corporativo, digamos, ¿sí? En el sentido de que quienes gobiernan, digamos, hacen bastante uso de los recursos públicos para sus propios objetivos, digamos, y la cuestión del consenso y de la transparencia respecto de lo que se hace, pero eso tiene que ver con la falta de reglas, por eso, la falta de instituciones, digamos, ¿sí? Si nos ponemos de acuerdo de que hay algunas cosas que no pueden pasar, que no podemos, que el Banco Central no puede emitir lo que se le da la gana, que el fisco no puede tener persistentemente desequilibrios, bueno, va a haber ciclos, va a haber oscilaciones o sea, nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cuestiones más o menos básicas que permiten, en mi opinión, hacer que algunas instituciones que si no existen es muy difícil que las economías funcionen y crezcan. Entonces, para mí se trata más de eso, ¿no? De ponernos de acuerdo acerca de eso y después seguramente vamos a tener gobiernos que estén más preocupados por la cuestión de la distributiva, otros que menos, pero hay alguna especie de acuerdo básico que al que tenemos que llegar y nosotros, eso no sucede en este país, no ha sucedido. Entonces cada uno viene y da vuelta completamente las reglas y empieza a baraja y y eso está claramente en la base de para mí, de nuestra inestabilidad macroeconómica, digamos, no solo, más que eso posiblemente, pero no quiero meterme en eso, pero más que eso, ¿no? Me parece, no solo la macro. Así que bueno, eso. Sí, a ver, hay muchas cosas, son las 9:05, no sé cuánto tiempo. El problema es que yo mi presentación fui recortando porque sabía que no podía hablar de todo. Hay temas que no hablé, en especial tributación y coparticipación, pero tal vez se metía ahí no. Y qué decir de reglas. Entonces nada, voy a dar como un tips, ¿no es cierto?
reglas es lo más fácil, digamos. Nosotros con Almiro Morán hicimos un estudio sobre las reglas en América Latina, de conferencias al mundo, a raíz de la pandemia. Fue una cosa muy interesante porque los países que tienen regla fiscal, hay un aspecto de las reglas que antes no se le daba mucha importancia, pero que pasaron a ser central en la pandemia, que son las cláusulas de escape. Toda regla fiscal tiene que tener una cláusula de escape. Y claro, ninguna regla se cumplió en la pandemia, con consenso generalizado. Entonces hay una tipología de casos que usó la cláusula de escape, que no la usó, porque Chile es un caso muy especial, etc. Y es muy, muy interesante eso. Ese artículo revisa todas las reglas de América Latina, qué pasó en la pandemia y cómo usaron las cláusulas de escape y recomendaciones. Nada, se les puede pasar el documento, me parece lo más razonable. Hay un punto, como decía Laura, que es muy importante, que es la política contracíclica en países como Argentina y en América Latina en general, donde hay... ¿Cuál es la característica de los países de América Latina y de Argentina? Es la pésima distribución del ingreso, la altísima informalidad de la economía y las dificultades para cobrar impuestos. Esos son tres ejes de América Latina, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos tenés eso, ¿qué pasa? Cuando estás en recesión, la recomendación es aumentar el gasto público, ¿no es cierto?, para compensar. Y empezás a cubrir derechos que antes no se cubría. Ahora, son derechos que no estabas cubriendo. ¿Cómo haces para sacarlos cuando estás en auge, cuando en realidad esa población sigue teniendo ese problema? Y segundo problema, cuando estás en recesión, en general estás con un problema serio de falta de financiamiento, con lo cual tampoco podés hacer política contracíclica. Entonces hay un tema en América Latina, digo, en la CEPAL se hacen seminarios de política fiscal todos los años, antes se hacía en febrero, ahora se hace en mayo, desde el año 89, ¿no es cierto? Yo digo casi todos. Este tema es tema permanente porque la verdad que no tiene mucha solución. Entonces, ahí hay un tema, pero no, si quieren les mando el trabajo ese. Tema tributario y coparticipación. En realidad, tributario es un súper tema y es el mejor ejemplo de cómo la Argentina cree que puede hacer cosas que ningún país hace. Digo, cualquier país desarrollado o no desarrollado, cualquier país de América Latina, el eje del sistema tributario es un IVA generalizado y un impuesto a las rentas. No hay forma. Nosotros es el único país que yo conozco en donde el impuesto a la renta es un mal impuesto. Y lo que se cobra es el impuesto a la renta a las personas físicas. Ese es el impuesto central para la distribución del ingreso y para la recaudación tributaria junto con el IVA. O sea, el IVA, todos saben en los estudiosos de política tributaria que las exenciones y la tasa cero son mala palabra, salvo casos muy, muy especiales. Nosotros creemos que dar una exención a los artículos de primera necesidad es bueno. Eso aumenta la tasa de ganancia en menos de un punto en el comercio minorista, no existe eso. Y eso fue una discusión que hubo en el gobierno anterior. Ahí Marcos Labaña defendía la tasa cero, digamos, debiera haber la experiencia mexicana de cómo la tasa cero destruyó el sistema tributario. Entonces nosotros compramos, no sé de dónde ese tipo de ideas, y nos basamos en un sistema tributario en impuestos que ningún país quiere cobrar. Digo, cuando nosotros de clase de finanzas públicas, los cursos nuestros, nada, no podemos usar libro de texto, porque en ningún libro de texto hablan de impuesto al cheque, ganancia mínima presunta, y derecho de exportación es un lindo tema para discutir, pero no está en el libro de texto, hay que buscar. Entonces, por suerte, hay cosas escritas, qué sé yo, pero y de repente cuando llegás a lo que está en los libros de texto, en Argentina es mala palabra. Es muy raro todo esto, ¿no es cierto? Como la búsqueda de consensos también implica tener disensos, perdóname, voy a disentir totalmente con tu idea de reducción de contribuciones patronales. Es otra de las cuestiones... Suscita polémica. No suscita polémica. Digo, a ver, nuevamente, para no ahondar, hicimos el año pasado una revisión de los casos de reducción de contribuciones patronales en todo el mundo para Ginebra, que está publicado, es un trabajo que hicimos con Florencia Devoto. No hay ninguna evidencia de que la reducción de contribuciones patronales genere aumento del empleo o en el empleo formal. Reducimos, es más, es muy interesante, porque revisamos todas las regresiones que hicieron los trabajos, y uno de los trabajos que es sobre Argentina lo hizo Galiani con Cruces, y es fantástico. Cuando ellos estuvieron en el gobierno,
Lo primero que hicieron fue reducir contribuciones patronales. Son geniales. Daba un efecto chiquito. No daba ningún efecto. En la Argentina, fíjate, en la Argentina hubo dos episodios inmensos de reducción de contribuciones que fueron cuando hay tipo de cambio atrasado, porque se usaron como devaluación fiscal. En la época de Martínez de Oz y en la época de Cavallo. El aumento, en esos periodos donde el empleo cayó. Y en el mundo no hay evidencia de ningún país en donde haya habido algún efecto positivo de reducción de contribuciones. El problema de las contribuciones es que es el financiamiento de la seguridad social. Uno no puede mirar las contribuciones patronales como un impuesto. No son un impuesto. Siguen el principio de beneficio. Yo pago contribuciones para tener un sistema previsional. No existen contribuciones diferenciales. Existen sistemas previsionales diferenciales, que es lo que hay que derogar. Ahora, ojo, no hay muchos y son muy poca plata. En la discusión nuestra parece como que son muchos porque hay un paper de Rafael, que es un tipo que sabe, que es el que más sabe de esto, pero por alguna razón que nunca entendí, pone como régimen especial las cajas provinciales. Las cajas provinciales no son regímenes diferenciales, son regímenes que vienen del federalismo argentino, en donde en la Constitución nuestra se establece que las provincias pueden tener sistemas propios. Es más, en las constituciones provinciales de la zona del noreste está la obligación de los gobiernos de tener una caja previsional de reparto, con lo cual no son diferenciales. ¿No son deficitarias? No necesariamente, no son deficitarias. La reforma, la de Córdoba es una caja superavitaria, etc. La nación no financia el déficit, ¿eh? Ojo, la nación no financia el déficit. La nación lo que pasa con la nación es que como las provincias decidieron, la nación obligó a las provincias a financiar la reforma previsional con la asignación de impuestos, el 11% del IVA, el 20% de ganancias que después se sacó, parte de combustible, parte de la coparticipación, van a financiar las cajas provinciales transferidas. Pero son impuestos que pagan también las provincias que no transfirieron. Entonces, por un problema de equidad, se resolvió en el acuerdo fiscal del 6 de diciembre del año 99 que las provincias que no habían transferido las cajas iban a recibir un subsidio equivalente a el desequilibrio si la provincia tiene una caja que es un clon del nacional. Pero si tiene un déficit que va más allá de las normas nacionales, no recibe nada. Déficit que la nación nunca paga, porque se lo viene pagando cada año a los gobiernos amigos. Hace un uso, los distintos gobiernos argentinos han hecho un uso político bastante discrecional de eso, y bueno, eso hay que resolverlo, y eso está ese es el juicio de Córdoba y Santa Fe, que se lo van a dar a la nación y la Corte lo va a obligar a pagar. Entonces ahí hay un lío. Coparticipación, los que hicieron el curso con nosotros lo saben, cuántas leyes de coparticipación en la historia argentina sancionó nuestro Congreso, se discutieron en el Congreso y son permanentes. ¿Cuántas en la historia argentina? Con la dictadura. ¿Cuál? No, sancionó el Congreso. En el 87. El 87 no es permanente, es una ley de emergencia de una ley de régimen de coparticipación por 2 años. Que por suerte el que la redactó